de Dios. Muchos hermanos predican, y si ustedes entran a YouTube, a Facebook, a las redes sociales, predican acerca de que son los últimos tiempos, ¿sí? Son los últimos tiempos. Y ciertamente hay muchas señales que nos hacen pensar que se acercan los últimos tiempos. Hay rumores de guerra por todo el mundo. Dice, habrá enemistad entre el Hijo y el Padre, entre el Padre y el Hijo. Habrá, dice, enfermedades. Habrá quienes engañarán incluso a los que ya habían creído. Dice, muchos se van a extraviar a causa de los últimos tiempos. ¿Sí? Por eso es importante también que todo lo que nosotros recibamos, que todo lo que nosotros escuchemos, sea nuestra medida. Si algo es edificante, si algo dice es de buen nombre, en esto pensar. Todo lo que yo reciba, todo lo que yo escucha, que sea comparado con esto. Si me edifica y está de acuerdo a la palabra de Dios, adelante. Pero si no me edifica y no me sirve y no me está ayudando a tener esa relación con Dios, dejarla fuera. Por algún tiempo decidí, esto de manera personal, no necesita que usted lo tenga que hacer. Por algún tiempo decidí no ver televisión. ¿Sí? Casi 8 años sin ver televisión. O sea, televisión abierta. Porque dije, pues es que no hay nada que me llame la atención. ¿Sí? Muchas novelas, que era lo que a veces salía en la tele abierta, las novelas pues ya empezaron a mostrar muchos desnudos, empezaron a usar lenguaje pues muy poco edificante. Dije, no tengo necesidad ni necesito la tentación de prenderle y ver aquello. ¿Sí? Y la música también. A mí me gusta mucho la música, escucho mucha música. Y mucha música de la que se estaba generando no era edificante tampoco. ¿Sí? Menos la que últimamente se ha estado generando aquí en México. ¿Sí? Ya habla de relaciones sexuales abiertas entre hombres y mujeres, hombre con hombre, mujer con mujer, etc. Entonces tampoco era edificante. ¿Sí? Ya, de hecho, consumo muy poca música del mundo. Sí la escucho, sí la llevo a escuchar. A veces alguna canción que dice, no, es que esto lleva tantas semanas de récord en las listas, y la escucho para saber de qué están hablando. Y la verdad es que son muchas versiones ya. Aquí en México tenemos la música de los corridos y los narcocorridos, ya quedaron superados. Eso fue hace casi 20 años. Ahora hay toda una generación de música que están escuchando los jovencitos. Tenemos que discernir también los tiempos. No es adecuada que esa música la estén escuchando los jovencitos. ¿Sí? Hablan de relaciones sexuales, hablan de drogas, hablan de alcohol, hablan de cometer algunos delitos. ¿Sí? No digo que toda, pero la gran mayoría de ellos. Entonces también tenemos que ser sabios en cuanto a ello. Debemos movernos y actuar con precaución y sabiduría. Y Jesús llega a este lugar donde lo odiaban. Y dice la palabra en el versículo 12, había gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían, es bueno, pero otros decían, no, engaña al pueblo. Había murmullo. ¿Qué es un murmullo? ¿Cómo podríamos nosotros recordar qué es un murmullo? Son palabras aquí en cortito, como diríamos en México, a nivel de chisme, chismecitos, ¿sí? Que tampoco nos gustan en México. ¿Sí? En México, históricamente, nos encanta
un chismecito. ¿Sí? Entonces, están murmurando. Dice un comentarista, dice, estos murmullos se parecen a los que hacía el pueblo de Israel en el desierto. Ya lo habíamos platicado. Todos los días Dios les daba de comer, ¿sí?, un tipo de algodón, ¿sí?, muy ligero. Tenían que agarrar una ollita y en la mañana aparecía ese algodoncito muy ligero, lo guardaban en la vasija y lo podían comer. ¿Sí? La palabra no tenían cómo definirlo y preguntaron qué cosa es esto. ¿Y qué cosa es esto? En hebreo se dice maná. ¿Sí? No tenían ninguna palabra para definirlo. Entonces era este tipo de algodón, como el algodón de azúcar, sin ser de azúcar, era muy ligero. Dicen, ¿qué cosa es esto? Y Dios les da de comer eso. Pero imagínense, 40 años comiendo ese algodón. En algún momento se hartaron. Y le dicen a Moisés, dile a nuestro Señor que nos cambie el buffet. Tenemos 40 años comiendo maná. Dicen, que nos mande un día carne. ¿Sí? Para variarle. Carnita con chile, dice mi hermana Mario, sus frijolitos, su salsita molcajeteada, unas torteaditas y su atole para adentro, que hace frío. No les dio tanto, no les dio frijoles, no les dio salsita, les mandó codornices. ¿Han comido codornices? Sí. Es una pechuguita y dos palitos que parecen patitas, que son sus alitas, y otros palitos más flaquitos que son las rodillitas. Y es todo. Lo que más aprovecha es la pechuga. Entonces, les da codornices, comen codornices. ¿Sí? Y luego un día se acaba el agua, se quedan sin agua. ¿Sí? Y manda a Moisés y agarra su vara, dice, golpea esa piedra y de la piedra sale agua, etcétera. Entonces, siempre hubo provisión de Dios. Recuerden, en el día en forma de nube, en la noche en forma de columna de fuego, hubo alimento, hubo agua, un día comieron carne, ¿sí? Y sus ropas, ni su calzado, ¿sí? No hablamos del calzado, se me olvidó hablar del calzado. ¿Cuánto duran unos tenis de un niño? 2, 3 meses y se acabó. ¿Sí? Entonces, imagínense, 40 años, no se les deshicieron sus guaraches. 40 años. Ninguna marca de zapatos tiene garantía de 40 años. Sí hay una marca de montañismo en Estados Unidos que te da garantía, unas botas de trabajo que son de por vida. Es la única marca que yo conozco que te da garantía de por vida. ¿Sí? Salen en tanto las botas, pero te da la garantía de que cuando se te estén acabando, te las renuevan. Son las únicas que yo conozco, pero no duran 40 años. ¿Sí? A los 2 o 3 años se van desgastando. Entonces, Jesús les dice, Jesús provoca estos murmullos. Dice, algunos piensan que es bueno. ¿Por qué? Porque estaba haciendo milagros, porque ayudaba a los pobres, porque ayudaba al afligido, consolaba a aquel que estaba extraviado. Por eso decían que era bueno. Pero otros dicen, no, es malo. ¿Por qué? Porque nos está alejando de la enseñanza de nuestros padres. ¿Sí? Perdón. Mucha gente dice, no, es que yo no voy a la iglesia cristiana porque me alejan de la enseñanza que me dieron mis padres. Pues es lo mismo que estaban acusando a Jesús. Era la misma acusación. Estaba alejando al pueblo judío de lo que les habían enseñado sus padres. Así que esa acusación no es nueva. Al final, dice, pero ninguno de ellos hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hay un tiempo que Jesús nos muestra la obediencia. El ministerio que emprendió en estos últimos días fue el de maestro.
y no solamente le hacedor de milagros, fue el profeta prometido de parte de Dios. ¿Cuántos años se habían quedado sin profeta? ¿Cuánto tiempo pasa de Malaquías hasta que aparece Juan el Bautista? Ahí sí, esa pregunta es más difícil. ¿Cuántos años piensan ustedes que se quedaron sin profeta? ¿Cuánto tiempo pasa de Malaquías hasta que aparece Juan? 1400 años. Imagínense. Más del tiempo que estuvieron esclavos. Cuando fueron esclavos, Dios estaba con ellos. Pero cuando fueron nación y fueron rebeldes, Dios los dejó sin profetas. ¿Sí? No había quien enseñara la palabra. No había quien enseñara lo que Dios estaba mandando. Entonces, con 400 años sin dirección, dijimos, cualquier dirección era buena para ellos. Se volvieron religiosos, ¿sí? Se volvieron chismosos, se volvieron chocantes, se volvieron, todos los defectos tenían Israel. Todos esos defectos por 400 años se quedaron sin dirección. ¿Por qué? Porque habían sido rebeldes. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta ¿de qué? De discernimiento. ¿Sí? Eso es lo que nos va a pasar. Si nosotros no aprendemos a discernir los tiempos, no aprendemos a discernir la palabra, no aprendemos a alimentarnos. ¿Sí? ¿Qué le pasa a un bebé si no se alimenta? ¿Qué le pasa a un niño si no se alimenta? ¿Qué le pasa a un jovencito si no se alimenta? ¿Qué le pasa a un adulto si no se alimenta? Y eso nos va a pasar, hermano. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Estaba al borde de la muerte. ¿Sí? Y en unos años fueron destruidos. Y en unos años se acabó la gloria de Israel en la tierra, porque fueron desobedientes a Dios. Lo grave aquí es que no va a desaparecer Israel, va a desaparecer nuestra familia, va a desaparecer las cosas que amamos, lo que queremos, ¿sí? Nos vamos a sentir extraviados, nos vamos a sentir que Jesús engaña, no vamos a discernir si Jesús es bueno o Jesús es malo. Hablamos al principio, Jesús no podía ser bueno solamente. ¿Por qué? Porque él afirmaba que era Dios. Y así sigue afirmando, y sabemos que él es Dios. Entonces no se trataba solo de un hombre bueno, se trata de Dios mismo. Se trata de aquel que puede sacar nuestra alma de la esclavitud del pecado. Que nunca se nos olvide. Lamentablemente muchos olvidamos que creer en Jesús es cuestión de vida o de muerte. Por eso a veces predicamos fuerte, como se dice, o predicamos un poco más tranquilos, dependiendo de la audiencia que nos está escuchando. Hoy ustedes están escuchando aquí creyentes. Subimos en las redes sociales las predicaciones y las meditaciones, con la intención de que alguien que lo escuche, alguien que nunca ha escuchado la palabra, pueda llegar él a escuchar, pueda creer en Cristo, pueda creer en sus promesas y también sea salvo, porque hoy es el día de salvación. ¿Sí? Finalmente, con esto concluyo. Las palabras de Cristo enseñan una verdad muy real. La oposición del mundo es profunda y es altamente destructivo. El mundo va a buscar extraviarnos. El mundo va a buscar eliminarnos. ¿Por qué? Porque hablamos de Jesucristo. Y Jesucristo muestra que sus obras son malas. Su sola presencia puede ser algo que no estén dispuestos a tolerar.
Y si no toleran a Jesús, tampoco nos van a tolerar a nosotros. Este camino a la cruz, el camino de la muerte de Jesús, era también voluntad del Padre y la voluntad también de Jesús, porque dice, nadie le robó la vida, él mismo de su propia voluntad la entregó, por amor a nosotros, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que entregó a su Hijo unigénito, dice, para que ninguno de nosotros se pierda, sino que tengamos vida eterna. El veredicto de Jesús es que tengamos nosotros discernimiento, aprendamos de Jesús su claridad para entender el horario divino, aceptemos sus palabras. Ese es el rasgo significativo de todo creyente, acepta los mandamientos de su Señor. La vida del creyente debe ser en espíritu ofrecida a Dios en todo momento, bajo sabiduría. Así que estemos nosotros dispuestos en todo tiempo a ser iguales a nuestro Señor, a buscar en todo tiempo la guía de nuestro Padre y a ser obedientes. Y si nos hace falta cualquiera de estas cosas, pidámoslas a Dios, porque dice, Él puede dárnoslas. Si nos hace falta de fe, pidámoslo. Si nos hace falta valor, pidámoslo. Si nos hace falta discernimiento, pidámoslo a Dios, porque dice, Él nos da sin medida. El que a veces pone reversa o freno, sí, somos nosotros. Pero el Espíritu de Dios siempre está dispuesto, cuando nosotros estamos dispuestos. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos ahora en este tiempo, Señor, porque siempre eres bueno y nos muestras tu misericordia. Danos, Señor, la oportunidad de compartir de tu palabra, Señor, el resto de la semana. Guárdanos y guíanos a nuestras familias, Señor. Provee de los alimentos, provee del trabajo, Señor, del sustento diario, que podamos, Señor, seguir siendo obedientes en todas las cosas, Padre. Gracias te damos por todas estas ricas y abundantes bendiciones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.